Eh, entonces esto es bastante interesante lo que dice Adorno. Entonces, por un lado habría amenazas de guerra, por un lado estaría la industria militar, ¿no? Que es la industria de la muerte, que cada que el capitalismo entra en crisis se reactiva por los imperios. Y también estaría la industria automotriz, que entonces pues es una de las industrias también que pues, presenta mayor número de ganancias a nivel mundial. Y por otro lado el cine. Entonces, estas industrias lo que hacen es mantener unido el todo social. Entonces están armamento, están automóviles y están productos o mercancías culturales como las películas. Esto es muy interesante que lo pongan aquí porque prácticamente aquí ya desde entrada Adorno está señalándonos que no está de acuerdo con Benjamin en la idea de que el arte en la época de la reproductibilidad técnica sea algo positivo, sino al contrario. Adorno considera que el arte en la época de la reproductividad técnica, más que ser una herramienta subversiva, es una herramienta de control. Tanto que pues están señalándonos entonces en esta parte del texto, mantienen unido el todo social. Bueno, entonces estamos frente a una industria, ¿no? Ya no les da pena, ya lo señalan así, son industrias, son negocios. Y entonces estas industrias, estos negocios, dice Adorno, usan técnicas de reproducción que van a generar al mismo tiempo necesidades que van a ser satisfechas con bienes estandarizados. ¿Qué significa eso? Pues que estas técnicas de reproducción son técnicas de reproducción que van a generar necesidades que van a ser satisfechas con bienes estandarizados, es decir, las técnicas de reproducción, que serían parte del capitalismo, van a generar necesidades, pero también la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Y lo más grave para Adorno y Horkheimer es que se van a satisfacer con bienes estandarizados, es decir, bienes generalizados. Es un bien que satisface no solamente no un grupo de personas, sino que va a satisfacer al mayor número de personas. Por eso dice Adorno que la racionalidad técnica es en ese momento la racionalidad del dominio mismo, ¿no? Es decir, la razón aplicada al desarrollo de la técnica es prácticamente entonces la racionalidad del dominio. Y eso es lo que ellos están observando, ¿no? En la industria cultural se puede ejemplificar, dirían ellos, de manera muy clara, cómo esta racionalidad técnica que criticaron en el primer apartado que leímos, pues es prácticamente la que se usa en lo que hoy llamamos cultura, y es una racionalidad del dominio. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es exactamente mantener unido el todo social bajo un dominio, ¿no? Que es el dominio de esta llamada cultura. Vamos a ver cómo le llaman más adelante. Entonces estamos frente a la técnica de la industria cultural que produce estandarización y producción en serie. Esta producción en serie que a ellos no les gusta es exactamente una producción en serie que va a masificar, ¿no? Que va a convertir a todos y todas en masas, en individuos masas, que de alguna manera van a buscar exactamente la satisfacción pues de esa manera, de una manera masificada, estandarizada, ¿no? Y en producción en serie. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir entonces de esta primera entrada? Pues que la industria cultural se le llama industria porque es un negocio que utiliza técnicas de reproducción, ¿no? Y estas técnicas de reproducción tienen como objetivo
generar necesidades y también generar bienes que satisfagan esas necesidades, pero, dicen ellos, de manera estandarizada y masificada. Ponen un ejemplo, ¿no? Dicen ellos, es el paso del teléfono, que sería un instrumento, una herramienta, una tecnología. Dicen que todavía permitía que el que escuchara participara, pero que el paso del teléfono a la radio lo que nos deja ver exactamente es el paso de este liberalismo que permite todavía cierta participación a un estado totalitario. La radio sería el instrumento propio del totalitarismo, ya sea totalitarismo soviético, ya sea totalitarismo alemán o ya sea totalitarismo norteamericano. Acuérdense que para ellos hay totalitarismo prácticamente pues, en las potencias del mundo. Entonces van a comenzar a analizar la radio, que pareciera que es algo sencillo, pero que van a sacar pues varias reflexiones bastante interesantes que ahorita se las voy a pasar. Voy a tomar otra foto y se las vuelvo a mandar, que sería la siguiente. Dejen tomar una foto. Hasta aquí no sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Ninguna? Paulina levantó la mano. Ah, sí, Paulina. Olis, yo nada más tenía un comentario. Bueno, la lectura la verdad se me hizo un poco difícil. No sé, como que a la vez me gusta y a la vez no. Me desespera un poco cómo escribo un poquito. Pero bueno, me pareció muy curioso cuando también dice que el sujeto, el individuo ya no se vuelve individuo, sino se vuelve como consumidor. O sea, nada más como un, ya ni sujeto, o sea, consumidor ya implica el hecho de que nada más consumes por consumir, pero ni siquiera tienes una idea de qué es lo que estás obteniendo, ¿no? Y también esta idea de una cultura masificada, pues también lo podemos ver con la llegada en México de muchas empresas, el hecho de que también se ha vuelto algo más normal tomar cheve, que a mí la neta me gusta, pero pues antes eran las pulquerías, ¿no? Y que creo que en los 40, 70 era cuando había una publicidad súper grandota de consume cheve, que es más chida que el pulque es para gente pobre, ¿no? O el hecho de también consumir cigarro, el cigarro era, creo Marlboro era para mujeres, y era todo. Muy bien, sí, Paulina, el texto está un poco como que tiene cosas claras y de repente como que se vuelve un poco denso, ¿no? Entonces vamos a ir aclarando eso. Pero sí, qué bueno que mencionas esto de la masificación, porque exactamente, sí es algo que a ellos les desagrada mucho, ¿no? Ya lo habíamos comentado, esta masificación, esta estandarización que se da por medio de las empresas es exactamente algo que ellos están señalando en 1944, ¿no? Ahora ya es es algo común, es algo muy dicho, ¿no? Por la sociología, esta idea de que los gustos son formados socialmente, ¿no? Entonces como que ya no hay sorpresa en decir que hoy tomamos cerveza más que pulque porque la industria cervecera exactamente lo que ha hecho es moldear el gusto por la cerveza gracias a una serie de comerciales, una serie de campañas publicitarias que descalificaban exactamente el consumo de pulque, no solamente porque lo relacionaron con pobreza, sino también lo relacionaron con, según ellos, con antihigiene, ¿no? Decían que era sucio, que era vulgar. Y entonces, bueno, pues esa es una campaña, ¿no? Una campaña por parte de una empresa que lo que busca es exactamente entonces conformar un gusto, ¿no? Y entonces de repente pues ya a todo el mundo le gusta la cerveza, como si fuera algo natural. Y entonces lo que la sociología viene a decir, pero ya hasta los 60s,
y en específico el trabajo de Pierre Bourdieu, ¿no? Que es muy citado por los sociólogos y las sociólogas, ¿no? Como de, no, pues Adorno estaba equivocado porque el gusto no es natural, el gusto es una formación social, ¿no? Pues sí, pero Adorno nunca está diciendo que no, es lo que vamos a ver en esta lectura, ¿no? Y en todo caso, vean el año, ¿no? Adorno ya está diciendo, a ver, aquí las empresas están utilizando todo esto que llamábamos las técnicas de reproducción, ¿no? Eh, y toda la racionalidad técnica la están utilizando para exactamente, pues, beneficio de ellas, ¿no? Y entonces estamos, dicen ellos, frente exactamente a una racionalización del dominio. Eh, y bueno, pues eso es en 1944, ¿no? Entonces me parece que el comentario que haces es bastante pertinente. Eh, bueno, hay algunos comentarios por acá, déjenme ver qué dicen. Emiliano dice que es normal ser un chico Gucci. Sí, Guillermo, la campaña que hacen las empresas cerveceras es que lo hacían de manera muy insalubre. Pero todo eso era mentira, ¿no? Por supuesto. Eh, para el consumo de la cerveza. Que ustedes sabrán que para poder hacer 1 litro de cerveza se requieren 5 litros de agua, entonces las industrias cerveceras están destruyendo prácticamente pues eh, estos lugares donde hay agua, estos residuos, tienen un nombre, ¿no? ¿Cómo se dice? Estos mantos acuíferos, ¿no? Lo que está pasando en Monterrey, por ejemplo, es algo muy grave. Se quedaron sin agua y entonces pues al final se dieron cuenta de que quien tenía agua eran las empresas cerveceras, entre otras. Y entonces el gobierno tuvo que negociar para ver si las empresas daban un poco de agua para la población, porque pues prácticamente ya no hay agua potable, ¿no? Sí, también el mezcal, Ángel, exactamente, ¿no? El mezcal y el mismo tequila, ¿no? Para no irnos tan lejos. El tequila y el mezcal eran vistos también como algo muy agreste, muy como para, como, sí, como muy, muy poco, como que no se podía catar, ¿no? Y ahora pues eh, ya es de lujo, ¿no? Exactamente. Eso le pasó al tequila primero y ahora le pasó al mezcal, ¿no? Que ya un mezcal ahora es carísimo, antes era más barato. Sí, Guillermo. Respecto a esto último del mezcal y del tequila, yo siento que también hay como, bueno, influye este acaparamiento excesivo, ¿no? Por parte de inversores extranjeros dentro de la producción del agave y del tequila, porque incluso hace poco vi una nota que hablaba sobre este luchador y actor que le dicen La Roca. Supuestamente ahora es productor de tequila en México. Jalisco puso una planta. Entonces sí hay como un acaparamiento excesivo. Siento que eso influye también. Sí, claro, pues acaparan y además pues son extranjeros, ¿no? Que vienen a poner industrias al país y bueno, pues se vuelve todo un problema. Pero bueno, entonces lo que estamos viendo es cómo la industria cultural, utilizando todos estos medios, toda esta razón instrumental, ¿no? Todas estas técnicas de reproducción, va a ir poco a poco generando necesidades y al mismo tiempo también va a generar mercancías que satisfagan esas necesidades de manera estandarizada, ¿no? Entonces estamos viendo la estandarización pues, de gustos y de prácticas y vamos a ver qué más dice, ¿no? Porque ponen el ejemplo, Adorno y Horkheimer, el ejemplo de la radio, ¿no? Dicen que el teléfono era más liberal, la radio es más totalitaria y ponen ese ejemplo de la radio, ¿no? Entonces nos dicen que la radio tiene como objetivo constituir al público como parte del sistema, ¿no? Entonces ellos dicen, a ver, pareciera que el público está fuera de la industria, fuera del negocio,
Pero no, la radio nos deja ver inmediatamente que la radio como una industria no solamente constituye bienes que va a vender, sino que también constituye al mismo público que va a consumir esos bienes. Es decir, el público es parte del sistema de la industria cultural. ¿Qué significa esto? Pues que exactamente van a producir al público, también ellos van a producir. Es decir, es un negocio completo. Dice Adorno y Horkheimer que en la radio se puede observar que las distintas ramas de estas industrias proceden según la misma receta, ¿no? Conformar entonces al público como parte del sistema mismo de la industria cultural. Por eso dice Adorno, no se va a producir nada que no se asemeje a sus propias gráficas, es decir, no se va a producir nada que no esté ya pensado para quién es dirigido y quién va a ser consumido. Las gráficas van a permitirles no solamente ver qué es lo que se vende, sino también a quién va a ser vendido, cómo va a ser vendido y además cómo generar la necesidad de ese nuevo producto en el mismo público. Entonces, no se produce nada que no esté asemejado a sus propias gráficas, es decir, no se va a producir nada que no esté dentro del sistema de la industria cultural. Es que alguien entró. Sí, no sé quién alzó la mano primero, Mariana o Guillermo. Creo que Mariana, porque Guillermo no había bajado la mano. Ah, muy bien, gracias Alexa. Sí, Mariana. Sí, justo ahora en esto de las gráficas, de a quién se le va a vender qué, y con lo que Emiliano decía de ser un chico Gucci, me imagino en estas estrategias que esas grandes marcas tienen para que ciertos productos de ellos no tengan como su logo, pero otros sí, y cuando tú los compras a precios ridículamente altos, les vayas haciendo publicidad, ¿no? Como, ay, sí, yo puedo comprarme Gucci, o yo puedo comprarme, no sé, un Dolce Gabbana, alguna cosa así. Sí, exactamente, ¿no? Pareciera que todo se da de manera accidentada, pero no es así. Lo tienen muy bien pensado, ¿no? Lo tienen graficado y son, dice Adorno y Horkheimer, son las oscuras intenciones subjetivas de los directores generales de estas industrias, ¿no? De estos negocios. Ellos son los que marcan, los que van delineando estas intenciones, ¿no? Y vean, les llama así oscuras intenciones subjetivas, ¿no? Son oscuras porque lo que buscan es dominar, es decir, es generar estándares de consumo masificados, ¿no? Por eso son oscuras intenciones. Lo que buscan es vender y no solamente quieren vender cinco productos, sino quieren vender miles de productos. Y entonces es lo que nos dice Adorno, ¿no? En la radio podemos observar todo esto. Menciona todo este proceso, ¿no? De que solamente podemos escuchar, de que no tenemos la posibilidad de intervenir y que cuando tenemos que intervenir, pues eso ya fue planeado, ¿no? Por parte de la misma radiodifusora. Estos directores generales ya lo tenían planeado, ya estaba graficado, ¿no? Entonces nada es así ¿cómo se dice? Que de repente surja, ¿no? Nada es una improvisación, todo está ya planeado. Si ustedes escuchan esta estación de radio muy popular, la que buena, ¿no? Hay momentos en donde pareciera que se permite que las personas cuenten, muy bien, también la Z, ¿no? Que las personas cuenten ciertas cosas, ¿no? No sé si lo hayan escuchado, por supuesto hay que escucharlo desde un punto de vista antropológico, sociológico, y luego a veces no hay de más, ¿no? Porque en el transporte que tomamos, pues se va oyendo
a todo volumen y entonces pues ya no hay oportunidad de negarse a escuchar este tipo de cosas. Entonces hay que analizarlas y entonces ahí vemos cómo está planeado todo, ¿no? No hay nada que sea, pareciera, ¿no? Así como de repente habló alguien y dijo ciertas cosas, pareciera que entonces fue pues así inesperada la llamada, pero no, todo está ya planeado, todo está ya planificado por medio de las técnicas de la propia industria cultural. Y aquí Adorno nos dice que la radio, como las demás partes de este sistema de la industria cultural, pues están relacionados, ¿no? Porque los directores generales, principalmente, dicen ellos, son parte de los poderosos sectores de la industria capitalista en general, ¿no? Y aquí nos mencionan varias industrias que son de las industrias más importantes en el sistema capitalista, ¿no? Como el acero, el petróleo, la electricidad y la química. Y entonces nos dicen, pues bueno, no hay que sorprendernos que, por ejemplo, la radio esté en estrecha relación con la industria eléctrica, ¿no? Que hay una dependencia de la radio a la industria eléctrica, de la misma manera que en el cine hay una dependencia con los bancos, ¿no? Entonces dicen ellos, esto que nos dan como un entretenimiento, vamos a ver más adelante cómo distinguen esta idea de entretenimiento y cultura, pero entonces nos están diciendo, esta herramienta llamada radio, que pareciera que nos sirve de entretenimiento, nos sirve como un medio de difusión de cultura, pues dicen ellos, son una industria y esta industria depende de otras poderosas industrias y por lo tanto ambas como industrias lo que buscan es ganancias y para encontrar esas ganancias, porque son un negocio, van a hacer todo lo que esté a sus manos, toda la racionalidad técnica que puedan tener, la van a ocupar. Entonces dicen ellos, Adorno y Horkheimer, hay una desconsiderada unidad de la industria cultural, ¿no? Es desconsiderada porque hay una relación estrecha entre estos sectores industriales con la industria cultural. Bueno, Alma está poniendo ahí unos ejemplos, sí, exactamente, que además, dicen ellos, se cierra sobre la vida política. Es decir, esta relación tan estrecha entre los poderosos sectores de la industria capitalista en general con la industria cultural se cierne sobre la vida política, ¿no? Y entonces, cuando ocurre esto, dice Adorno y Horkheimer, la industria cultural realiza distinciones muy enfáticas, ¿no? Que tienen que ver con nuestra vida política. ¿Qué distinciones enfáticas realiza la industria cultural? Pues dicen ellos, clasifica, organiza, manipula, ¿no? ¿Clasifica en qué sentido? Pues clasifica las películas en A, B, C, ¿no? Las canciones, bueno, las películas también en género, ¿no? Terror, comedia, acción, drama. La música en géneros, ¿no? El pop, el rock, el alternativo. Lo de la música, Paulina, o... Pues todo en general sobre los géneros, porque, o sea, haciendo esta distinción que hace sobre arte y lo que no parece ser arte, es que todo lo que no es arte está estandarizado y tiene como una clasificación de por medio para que podamos tener una idea de qué se trata, ¿no? Entonces, cuando vas a ver una película de terror, ya no vienes con una expectativa grande porque sabes que va a haber como ciertas cosas que lo clasifican como terror, igual como la música, ¿no? Uno pensando que escucha cosas bien alternativas y cosas así, y resulta que no, o sea, que estás escuchando así metal, pero ya estás con la idea de que vas a escuchar a cada ratito no sé, la batería o la guitarra y no va a venir como otro estilo. Entonces ya estás, o sea, ya estás con esta idea
y ya no le prestas ni atención a lo que te están poniendo ni nada de esas cosas, y también lo dice, creo, que lo tomas como música de fondo, o sea, ya no le prestas atención a esto que deberías apreciar y ya. Exactamente, ¿no? Muy bien. Sí, hay un gran problema porque lo que van a hacer es estandarizar, ¿no? Los gustos. Entonces hay una eh, clasificación ya pensada por parte de ellos, o sea, no es nada fortuito. Lo organizan, lo clasifican y finalmente dice, para todos hay algo previsto a fin de que ninguno pueda escapar. Entonces, si a ti no te gusta el pop y te crees pues muy rudo, ¿no? Muy ruda, pues tienes ahí ya otra clasificación que la misma industria cultural generó, que podría ser el metal, ¿no? Entonces, si no te gusta el metal, pero tampoco te gusta el pop, bueno, pues hay otra clasificación que ya tienen para ti. Entonces, se van dando clasificaciones, ¿no? Que ellos mismos realizan y manipulan para los consumidores. Por eso dice Adorno que las diferencias son acuñadas y propagadas artificialmente, ¿no? Ellos acuñan las diferencias y además son artificiales porque todos están dentro del mismo sistema, ¿no? Eh, todo reducido al material estadístico, ¿no? Entonces prácticamente pues estas diferencias que pensábamos ya fueron pensadas. Sí, bueno, dejen ver los comentarios porque iba a leer una cita, pero ya... A ver, primero creo que puso, antes de ir con lo del punk, bueno, Alma puso ahí bueno, Emiliano dice, ahora me siento que está más cabrón la financiación de los medios de comunicación digitales y ponerlos al dominio de lo privado incluso cambia nuestra significación frente a la realidad. Sí. Pues es todo un problema, ¿no? Está muy complicado. Y Guillermo ya dice, malditos punks arruinaron el punk que creó la industria. Pues no sé si fueron los punks, ¿no? Guillermo, ¿cómo ves? Eh, sí, dinos. Gracias. Yo más bien tenía como curiosidad a partir de la forma en la que abordan esa onda del concepto de talento, ¿no? Cómo hablan acerca de las personas talentosas como otra distinción más, ¿no? Que se hace del resto de las personas. Y como también el talento puede ser, a cierto punto, una forma de manipulación, ¿no? Un poco para una clase de metodología leí un texto de la moda, de un integrante de la banda de Talking Heads, y habla como la moda, igual que, pues, forma parte quizá de la industria cultural, ¿no? Como ya existe desde antes de ser como lanzada a las grandes en masa, con producción en masa, y habla de estrategias, ¿no? De este tipo de producción. Dice, a veces hay diseñadores que envían como regalo a un artista en específico que es considerado talentoso, que es una referencia, le envían un regalo en un momento específico para que al salir lo muestre y también le mandan un paparazzi, ¿no? Entonces, de esa manera, la moda, al ver que esa persona está utilizando tu producto, la moda, eso se vuelve moda, ¿no? Y eso ya estaba preconcebido en la mente de la persona, o sea, o del sistema, ¿no? De la industria misma. Y es interesante, o a mí me causa mucho conflicto este tema del talento, porque mi papá es maestro de música y él hace mucho esa crítica, ¿no? Él dice así como, es muchas veces increíble cómo de un grupo de 50 alumnos hay profesores que se cuelgan del supuesto talento de 2 niños, cuando quizá la falla esté en la pedagogía de la enseñanza, ¿no? Quizá la distinción se hace como un prejuicio y no es una distinción real de las cosas, ¿no? Entonces mucha gente se van a gloriar con que sale uno de 1 millón, dos de 1 millón, y te mantiene con esa falsa esperanza de lograrlo, ¿no? De poder esforzarte y lograrlo, cuando igual puede ser que ya esté todo controlado de cierta forma, ¿no?
y ya nada más será eso. Sí, exactamente, esto que dices es bastante interesante, ¿no? Importante, porque sí, el talento no es fortuito, o la sociología diría que no es fortuito, es decir, la idea de genio no aparece de manera espontánea, sino más bien es una construcción social, ¿no? Norbert Elias tiene un texto bastante interesante sobre Mozart, eh, donde pues va a señalar cómo Mozart pues es Mozart a partir de una serie de redes, ¿no? De interdependencia que se van generando para que él pueda hacer lo que hoy conocemos como Mozart y como este virtuoso, ¿no? Entonces lo virtuoso, el éxito pues son construcciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un problema exactamente, y aquí Adorno únicamente lo que nos está diciendo es un poco esto, ¿no? Cómo se manipula al consumidor, cómo la industria cultural organiza, clasifica, ¿sí? Y cómo la moda sería parte de esta industria cultural que tiene toda una serie de estrategias, ¿no? De estrategias muy bien planificadas. Ahí estaría la razón instrumental, buscando siempre, pues, impactar, ¿no? Manipular a los consumidores. eh, y hacen esto con todo, hasta con las diferencias, o sea, lo que podría estar fuera del sistema también lo venden, ¿no? Que es un poco lo que les pasó a los Sex Pistols y a esto que ponías del punk, eh, porque pareciera que era algo que estaba fuera, ¿no? Venían fuera, ¿eh? Ahí lo que hay que señalar es que la historia del punk no comienza con los Sex Pistols, sino que venía ya de atrás. Eh, pero es McLaren, que es como el manager, que era un tipo bastante inteligente, pero al mismo tiempo también bastante astuto, quien va a estar muy bien informado y quien va a crear a los Sex Pistols, ¿no? Como un producto que busca venderse, ¿no? Exactamente. Y eso en parte, pues sí, echa a perder un poco toda esta propuesta, ¿no? Una propuesta underground. Siguen grupos, ¿no? Fuera de los Sex Pistols que buscan mantenerse fuera de la escena, pero pues la mayor parte de la gente pues identificó el punk con lo que hacían los Sex Pistols, ¿no? Es una historia bastante interesante, toda esta historia del underground eh, a nivel mundial, de la música, principalmente de la música pop, rock, ¿no? Como le llaman en Inglaterra. Eh, Pero bueno, esa es otra historia. Yo lo decía un poco en ese sentido, el comentario que hacías, ver si realmente el punk fue el culpable de venderse a la industria o cómo había estado. Eh, sí, Sid Vicious fue una producción, ¿no? Eh, que se vendía. Y es muy triste porque la vida de él, o sea, él era muy ingenuo, ¿no? Entonces aprovechan de esa ingenuidad, o sea, es terrible. Él termina suicidándose, ¿no? Después de que se convirtió Pero, en... según yo, lo mata su madre con una sobredosis de heroína, lo inyecta a su mamá y se da un pastón y su madre, pero ella sabía que lo iba a matar con esa dosis. Ok, bueno, sí, sí, me parece que la película que se menciona por ahí, aparece que él se inyecta la sobredosis, ¿no? Pero fue su madre. Según yo, no, igual yo no estaba ahí, quién sabe, a lo mejor iba a enteré mal. Sí, a lo mejor no sabemos bien la historia, pero bueno, finalmente muere, ¿no? Y muere muy joven, adicto a la heroína, y bueno, pues es bastante triste, ¿no? Vamos a comentarlo más adelante, cómo varias propuestas artísticas tienen que estar, eh, pues de alguna manera, dialogando con la industria cultural, ¿no? Lo vamos a ver en el momento en donde Adorno habla del estilo, de cómo el estilo es necesario, pero al mismo tiempo es innecesario, y cómo los artistas luchan contra el estilo, pero recuperan ciertas cosas del estilo. Entonces vamos a ver, esa es una de las partes más
interesantes, ¿no? De la industria cultural, porque lo que nos está diciendo ahorita es, pues, como la parte más popular, la parte que de la radio, el cine, las películas, pero esto lo va a llevar a hablar del arte, a lo que él considera que es el arte, ¿no? Entonces, para poder distinguir entre esto que ya él llama la industria cultural del arte, no es lo mismo, el gran arte, en algunos momentos así lo señala Adorno, pues bueno, para poder distinguirlo, el gran arte de lo que produce la industria cultural, tiene que hablar. A ver si ahorita nos da tiempo de llegar a esa parte. Bueno, para terminar entonces, en la página 168, los que tengan por ahí su PDF o el libro, ya vi que algunos hicieron la gran inversión del libro, me parece muy, muy buena. Eh, Me acuerdo cuando yo compré mi libro, este libro lo compré cuando yo iba en la universidad, tuve que ahorrar un buen para poder comprármelo, porque ya desde esas fechas era carísimo. Y bueno, finalmente es este que tengo, ¿no? Que ahora ya se me rompió, pero pues ya tiene bastantes años. Lo compré en 2001. Entonces, bueno, pues ya es bastante. 168, la página 168, ahí se complementa un poco este esquema, esto de reducirlo a material estadístico, ¿no? Más o menos como en medio del párrafo. Dice, para todos hay algo previsto a fin de que ninguno pueda escapar. Las diferencias son acuñadas y propagadas artificialmente. El abastecimiento del público con una jerarquía de cualidades en serie sirve solo a una cuantificación tanto más compacta. Cada uno debe comportarse, por así decirlo, espontáneamente de acuerdo con su nivel. Entonces se permite cierta espontaneidad, pero al nivel que ya fue clasificado, ¿no? Dice Adorno que le ha sido asignado previamente sobre la base de índices estadísticos, echar mano de la categoría de productos de masa que ha sido fabricado para su tipo. Reducidos a material estadístico, los consumidores son distribuidos sobre el mapa geográfico de las oficinas de investigación de mercado, que ya no se diferencian. Página 168. Vuelvo a repetir esta frase, ahorita vamos a lo que pusieron. Reducidos a material estadístico, los consumidores son distribuidos sobre el mapa geográfico de las oficinas de investigación de mercado, que ya no se diferencian prácticamente de los de la propaganda, en grupos según ingresos, en campos rojos, verdes y azules. Entonces vean lo que está haciendo, ¿no? La industria cultural reduce a material estadístico a los consumidores. Ya no se diferencian o sea, esto que hace la industria cultural ya no tiene diferencia con las prácticas de la propaganda de los sistemas totalitarios. Así como se propagaba la figura de Hitler o de Stalin, la industria cultural inicia campañas publicitarias, campañas propagandísticas de productos que se repiten tanto que se muestran y se meten hasta nuestro cerebro. Por eso ya no resulta extraño que de repente estemos comprando algo que no habíamos pensado en comprar. Por eso dicen, no se diferencian prácticamente de las de la propaganda. Entonces estamos frente a empresas, industrias que realizan campañas publicitarias tan violentas como las campañas publicitarias que organizó Joseph Goebbels a favor de Hitler. Entonces, esto es violento.
Sí, Paulina. Ya, última cosa, perdón, es que lo puse en el chat. Es que me acuerdo que en algún momento había escuchado que también, o sea, le decían a la radio el hocico de Goebbels en los tiempos de la propaganda nazi. Y ya era eso todo, perdón. No tienes por qué disculparte de nada. Qué bueno que estés participando. No, no, no hay que decir disculpen. Sí, muy bien, claro. Ese era el papel de la radio en la Alemania nazi, como dice su compañera, ¿no? Y Goebbels lo supo. Recuerden que Goebbels era como la figura propagandística, ¿no? O sea, el funcionario que Hitler tenía muy cerca y que era el encargado de realizar todas estas campañas publicitarias. O como dice Daniel, también las campañas pro guerra, ¿no? Ahorita estamos frente a una campaña a favor de un país en contra de otro, ¿no? Entonces, bueno, hay una manipulación que puede ser una manipulación violenta que se da por medio de esta industria cultural, por medio de este instrumento tecnológico que sería la radio, ¿no? Que entonces va a construir públicos que considera parte de su propio sistema y que ya que constituyó esos públicos, lo que hace es hacer distinciones enfáticas, violentas, que clasifican, organizan y finalmente manipulan para que no haya ninguna diferencia más las que ellos han realizado de antemano, ¿no? Y para que nadie escape a sus productos. Entonces, todo lo que escuchamos, por ejemplo, estaría ya clasificado, organizado y, por supuesto, busca manipularnos para que no escapemos a ninguno de sus productos. Muy bien, bueno, ahí Guillermo puso una cita. Así, en la industria cultural sobrevive también la tendencia del liberalismo, dejar paso libre a sus sujetos más capaces. Abrir hoy camino a estos sujetos destacados es aún la función del mercado, por lo demás ya ampliamente regulado en todo otro sentido, cuya libertad incluso en los tiempos de su máximo esplendor se reducía en el arte como cualquier otro ámbito para aquellos que no eran suficientemente astutos a la libertad de morir de hambre. Sí, esta cita sustenta lo que decías, ¿no, Guillermo? De cómo algunos profesores se pueden basar en, en la... sí, en que son virtuosos, ¿no? Unos pocos estudiantes y el resto, pues, si no son tan virtuosos, pues pueden morirse de hambre, ¿no? Como dice acá Adorno y Horkheimer. Bueno, entonces la radio sirve como ejemplo para que nos demos cuenta entonces de una estrecha relación entre los poderosos sectores de la industria, las oscuras intenciones subjetivas de los directores generales de esas industrias y de cómo entonces la radio, ¿no? Crea a sus mismos consumidores y también el producto que van a necesitar consumir. ¿Cómo lo hacen? Pues aplicando toda esta técnica, toda esta racionalidad instrumental que les ayuda a clasificar, organizar, manipular y solamente permitir esas diferencias, ¿no? Que ellos mismos acuñan. Entonces hay cine para todo mundo, ¿no? Hay cine que para los que les gusta la acción, para los que les gusta el terror, los que les gusta esta clasificación de cine de arte también entraría en parte de esta producción, aunque vamos a entrar más adelante, como les decía, a esta diferencia que hace Adorno entre la industria cultural y el arte. Serían cosas distintas, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es esa distinción, qué es lo que separa los productos de la industria cultural a las creaciones artísticas propiamente.
¿no? Eso viene más adelante, porque lo que sigue, para terminar, porque casi se nos acaba el tiempo, lo que sigue es una crítica a la televisión, ¿no? Que también no dejan escapar. Es una crítica que se le hace a la televisión como industria cultural que nos lleva, dicen ellos, a tener un esquematismo de servicio al cliente, ¿no? Rápidamente nada más les digo, esto lo vamos a ver más detalladamente en la siguiente clase, pero la crítica a la televisión es que la televisión ya no nos deja pensar. Ese esquematismo kantiano que voy a explicar en la siguiente clase, ¿no? Ya no pensamos, sino prácticamente la televisión piensa por nosotros. La televisión ya tiene todo clasificado, todo organizado, para que ya no tengamos que utilizar este esquematismo kantiano. Y bueno, por ahí va la crítica que se le hace a la televisión. Sí, Mariana, poco a poco por ahí va a ir colándose la idea de que el arte, sí, sería el método para escapar de todo esto. Y que tampoco es tan sencillo. Vamos a ver cómo lo plantean, ¿no? Pero entonces nos falta ver la crítica de la televisión, que es la crítica a este esquematismo. Después vendría la crítica al cine, ¿no? Que van a tacharlo como tan realista, que lo único que hace es adiestrar al espectador, y con este adiestramiento lo que hacen finalmente es atrofiar la imaginación de cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces vean, ¿no? Se van con todo, o sea, y vamos a poner unos ejemplos, ¿no? Si pueden ver Rápido y Furioso 10, se las vamos a contar como actividad cultural, para nada más que nos tienen que explicar de qué trata la película y qué tanto pudo haberse atrofiado su imaginación de ver esa película. No lo dicen de manera despectiva, sino que ponen ejemplos, o sea, ponen señalamientos, nos dicen, a ver, si vamos a una película y ya con los 10 minutos, 15 minutos en que la película ya haya comenzado, y si ya sabemos en qué va a acabar, qué es lo que van a hacer, qué es lo que está pasando, dice Adorno, pues esto ya está jodido, ¿no? A ese tipo de películas es las que están criticando, ¿no? Lo vamos a ver con más detalle. Entonces hay una crítica a la televisión, una crítica al cine, y finalmente van a entrar a una crítica a esta idea de la extinción de lo estético. Claro, Ángel, exactamente ese es lo tortuoso, y esa es la crítica que le están haciendo, ¿no? Porque de entrada, sin verlas ya sabemos de qué trata, y más o menos podríamos saber también en qué acaba, esa de Rápido y Furioso, ¿no? Ese es el problema. Y les decía, después ya entra una parte más complicada, que es cuando van a hablar de esta extinción de lo estético en Occidente, que consideran que es falso, porque se comienza a hablar de que en Occidente, en el capitalismo occidental, no hay estilo, pero ahí ellos nos van a decir que sí lo hay, ¿no? Que hay un nuevo estilo, un estilo de caricatura, dicen ellos, pero sí existe, y que nos permite hablar este nuevo estilo del capitalismo totalitario, de un sistema de la no cultura, que ahí citan a Nietzsche. Me parece que es bastante radical lo que están diciendo, porque lo que nos van a decir, lo vamos a ver con más calma en la siguiente clase, nada más les anuncié por dónde va el texto, y dónde comienza ya a complicarse un poco, que es cuando hablan de este no estilo, porque comienzan a hablar de Picasso, de Schoenberg. Pero bueno, lo que nos están diciendo es que finalmente sí hay un estilo, lo voy a explicar en la próxima clase, y este estilo nos lleva a hablar del sistema de la no cultura, ¿no? Entonces estamos no tenemos cultura, más bien estamos en un sistema de la no cultura, ¿no? Estos productos culturales que tendrían que ayudarnos a un desarrollo
de nuestra conciencia a un desarrollo espiritual, a un desarrollo humano. Esa era la cultura, ¿no? Viene del latín cultus, que significa cultivo, cultivar, y que los antiguos consideraban que era necesario tener herramientas que cultivaran nuestra alma, que cultivaran nuestra persona, nuestro ser, ¿no? Porque nacemos y necesitamos aprender a ser humanos, ¿no? Eso es lo que decían varias culturas premodernas. Pues bueno, de ahí ese es el origen de la cultura, ¿no? Hay que aprender a labrar nuestra alma, hay que aprender así como se cosecha la tierra y se trabaja la tierra, hay que aprender a trabajar nuestra alma, nuestra conciencia, hacer surcos que muchas veces nos llevan mucho tiempo y nos cuestan mucho trabajo y esfuerzo, pero hay que hacerlo. Esa es la idea de cultura, ¿no? Vuelvo a repetirlo, de sociedades premodernas. Pues bueno, hoy lo que tenemos como cultura es, dice Adorno y Horkheimer, un sistema de la no cultura. No nos enseñan nada, no nos obligan a aprender nada, ¿no? Sino al contrario, lo único que están haciendo es atrofiarnos. No nos están haciendo mejores personas. Nuestra alma, al contrario, en vez de que esté más fuerte, está debilitada con toda esta industria cultural que lo único que está buscando es que compremos cosas, ¿no? Ya sea discos, películas, pagos para streaming, conciertos, ¿no? Si querían ir a un concierto en Monterrey, pues bueno, tenían que pagar una buena lana para entrar. Y bueno, sí, Paulina. Hay un texto que me llamó mucho la atención y siempre me acuerdo mucho de él en esta clase. No me acuerdo bien cómo se llama, creo que se llama la cultura del narcisismo o el individuo narcisista. Nada más he leído la introducción y me parece muy, muy acertada ahorita, donde habla que pues hemos visto casi todo el siglo anterior con muchas crisis, ¿no? Siempre nos han dicho que el mundo se va a acabar, que ya no hay para qué ver hacia adelante, ¿no? O sea, si todo ya está del carajo, pues ¿qué tiene que podamos vernos hacia nosotros mismos si no hay un futuro para nosotros, ¿no? Entonces, pues, y aparte que también no sé, como en del cine, más el cine bélico, lo hemos visto en Estados Unidos, o sea, se ha hecho mucha propaganda al respecto de eso y sigue habiendo y nos han mostrado que son una potencia todo el tiempo. Entonces, el caso es de que pues nos dicen todo el tiempo de ¿para qué hacer algo si no hay nada que hacer? Si todo lo que tú conoces va a desaparecer. Entonces hay que cultivarse no de una manera intelectual o espiritual, sino que más comercial, digamos. Porque así estamos, o sea, al menos yo, estoy acostumbrada a eso, ¿no? Así de consumir cosas porque sí, porque de alguna manera te han mostrado que así satisfaces otras necesidades espirituales o lo que quieras. Y ya, para la próxima prometo traérselos o al menos mostrárselos y ya. Muy bien, sí, estaría súper padre que lo pongas el título y el autor. Sí, exactamente, pues lo que dice Paulina es real y nos lleva exactamente a esta reflexión que están buscando hacer Adorno y Horkheimer. Y bueno, pues, vamos a cerrar aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces nos ponemos de acuerdo por las redes sociales. Por favor,